tardes para todos en casa. Varios temitas para hablar el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro panelista invitado, ya casi que de la casa, Ricardo Alberti, sociólogo. Gracias por estar aquí hoy. Un placer. Y tenemos ya en estudios con nosotros a Martín Cardoso, que es presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, obviamente por el tema del momento, que es esta ida y vuelta, ¿no? Porque no queda claro al final dónde queda parado el tema a partir del anuncio del ministro Frati, que termina derivando en una no suspensión de la importación de ganado en pie para faena, pero que sí va a ser administrar los permisos por presidencia, por el MEF. Una cosa que quedó ahí media como rara, como un ruido que sigue generando polémica, más allá de que ya no sea aquel primer anuncio que puso nervioso a medio mundo del ministro Frati. ¿En qué queda la cosa? Vamos a escuchar primero declaraciones de los legisladores, primero de Sebastián da Silva, luego de Aníbal Pereira, o sea, oposición y oficialismo, y después escuchamos a nuestro invitado. A ver. Un mentiroso. Desde que asumió, dijo a los cuatro vientos que no iba a haber ningún cambio con algo tan transparente en la formación de precios de ganado como la exportación de ganado en pie. No pasaron 4 meses que ya está cambiando las reglas de juego. Son reglas de juego complicadas de cambiar. Atrás de un novillo gordo hay 3 años de inversión. Al productor rural hay que dejarlo tranquilo, que los problemas sean los que tiene, que son bastantes, el atraso cambiario, el tiempo, que le vengan los verdeos, y no tener un ministro como Frati, que en la mitad del ciclo, en esta posafra en donde los novillos están a muy buenos valores, vuelve a ser lo que es amigo de la industria. Si quiere favorecer a la industria frigorífica, Frati, que le pida a Orsi cambie de ministerio. Al productor uruguayo dándole reglas de juego claras, ¿sí? Invierte, produce y se endeuda para el bien de todo el país. Y lo que no puede ser es que venga un ministro amigo de la industria, lo conocíamos de INAC, y a la primera de cambio le genere una medida que lo único que va a hacer es generar una distorsión en el precio de faena. La oposición está nerviosa. Todos los días está buscando un tema para entregar el gallinero. Y nosotros entendemos, está bien, es su rol. Pero nosotros entendemos que tenemos que poner el foco en aquellos temas en los que podemos juntarnos para buscar las soluciones, vamos arriba. Este tema no es que se prohíba la exportación de ganado en pie. Acá lo que se plantea es que la exportación de ganado en pie terminado, que va a otro país derecho faena, con dificultades que hay en algunos frigoríficos con gente de seguro de paro, sobre todo los más chicos, pues hay frigoríficos que están muy cómodos, es verdad, pero otros no. Y esos que no están tan bien son los que impactan directamente en el trabajo en el interior. Los productores por esta medida no se van a sentir afectados. Acá lo que entendemos es que el ganado que está terminado pronto para faenar, ¿verdad? Se faene acá, en las plantas acá y genere más trabajo acá. Esa es parte de la decisión que toma el ministro de Ganadería. Bien, pero no queda claro finalmente cuál es la decisión que se tomó. ¿Hay suspensión? ¿No hay suspensión? ¿Es simplemente una cuestión de quién va a administrar los permisos, que deja de ser el ministerio y pasa a ser el MEF y presidencia? ¿Es solo una cuestión de la exportación para faena inmediata? ¿Qué quedó en el aire de todo esto? ¿Es la oposición que está entreverando, como dice Pereira? ¿O es el gobierno que está entreverado en sus comunicaciones? Abrimos el juego. Me gustaría primero una reflexión de nuestro invitado. Bueno, primero que nada, saludarlos a ustedes, agradecerle por el espacio. Bueno, nosotros en nuestra perspectiva como trabajador, siempre que sea el gobierno que sea, toma una medida en pro de ayudar a los trabajadores, en este caso, por lo que decía el ministro en su entrevista, que es un poco también la mirada de esos 1000 y pico de trabajadores en el seguro. De frigorífico, pues también está el trabajador, el productor rural pequeño, ¿no? Por supuesto, yo hablo por los trabajadores que represento. Bienvenida sea, digo, en realidad la saludamos. ¿Resuelve el problema esta medida a corto plazo? No, obviamente. También hay que señalarlo. Como cualquier medida de cualquier gobierno que tiene que ser arriesgada, ¿no? Los gobiernos tienen que adoptar medidas, muchas veces no son vamos a decir, del mayor consenso, son cuestionadas, justo en un sector importante, ¿no? Con todo lo que significa.
se verá, se pasará raya al final de esta medida y se verá qué impacto tuvo, positivo o no, los costos, los beneficios de la misma. Creo que a corto plazo no va a resolver la situación de... Pero no, por supuesto que no, pero entiendo lo que plantea. Ahora, a corto plazo, alguien sale mal de este juego, ¿no? A alguien va a afectar para mal. Siempre. Bueno, según, a ver... Y sí en corto plazo. Sí, sí. ¿no? Cada uno mira sus cuestiones de su interés, ¿no? A ver, nosotros como organización no vamos a cuestionar la experiencia que tiene Frati y su equipo. Me imagino que esta medida está analizada. Si de una perspectiva lineal, como lo plantea Frati, de decir, bueno, animales preparados, se faenaron 12.000 el año pasado, lo que va del año son 24.000, más o menos, ¿no? A fin de año calendario van a ser 40.000 reses faenadas. De esa perspectiva lineal, bueno, tal vez es elevar una alarma. Si vos lo mirás de un aspecto lineal de los productores, y es real, porque acá estamos hablando de números, es el 1% de lo que se faena históricamente en Uruguay, ¿no? Acá Por eso, faenamos... uno si mira el histórico, la variabilidad también cambia mucho, o sea, no es un año particularmente diferente. Uno va al promedio. El promedio son 2.200.000 cabezas. Hubieron 2 años excepcionales en las últimas décadas, que fue 2006 y 2021, con más de 2.400.000 cabezas, pero el promedio de Uruguay es 2.200.000. Si uno lo mira así, decís, es el 1%, ok, eso es lo que dicen los productores. Acá se está hablando de una categoría. De nuestra perspectiva como trabajadores, si agarramos el año civil, junio 24, junio 25, se fueron 380.000 cabezas de ganado. Eso es el 20% de la mano de obra que se va sin procesar. ¿Y por qué señalo esto? Es porque Uruguay no solo la faena nacional o de frigorífico no matan solo animales, no faenan solo animales preparados, faenan todas las razas, todas las categorías, todo nivel de quilajes, porque hay mercados que demandan animales preparados, ¿no? Y hay otros mercados que demandan cualquier tipo de animal. Entonces, de esa perspectiva podemos decir, bueno, 380.000 animales... ¿Pero qué quiere decir que se faena animal que no está pronto? ¿A quién le sirve faenar antes de tiempo? ¿Y las vacas solando que quedan obsoletas? ¿Qué hacen con esas vacas? Claro. Las faenan. El mercado chino demanda cualquier tipo de las vaquillonas. Son faenables. Están 20% abajo de los novillos anualmente. Acá se faena en todas las categorías. Claro. Esto lo decimos, los toros, ¿no? Los toros que no lo exportan, lo usan para el embutido, para otros procesamientos, ¿no? Acá se faenan todas las categorías. Por eso hay que decir el todo. Bien. ¿No? ¿Me permite una vuelta de panel? Sí, por supuesto. Yo entiendo, acá no hay expertos en el negocio agropecuario, pero se ha escuchado mucho ya sobre este tema y algunos por ahí se identifican más con la explicación de uno o de otro. Pepe, ¿cuál es tu análisis de esto? Bueno, no, obviamente, como vos decías, no soy periodista agropecuario, pero sí, en el terreno político, primero una visión de lo ocurrido, me parece una medida jugada, inconsulta también por parte del ministro de Ganadería. Contenido y forma. Sí, sobre todo porque cuando a él le preguntan en la conferencia de prensa si el ministro de Economía estaba al tanto, él dice, pregúntenle al ministro, ¿no? Sí. Claramente ahí no hay un respaldo y por lo tanto, bueno, resulta llamativo la medida que toma el secretario de Estado. Por otra parte, también me parece que hay un impacto importante en lo que tiene que ver con los precios, la regulación del precio en este caso, con la exportación de ganado en pie. Eso claramente va a tener un impacto en la interna. Y me gustaría también, ya que estoy, preguntarle al invitado ¿qué le parece que incide más en realidad? Si esta medida de suspender exportaciones temporalmente o la vinculada a la habilitación de importación de carne a nuestro país. Bueno, sobre tu pregunta, yo creo que es un conjunto de factores que se suman, ¿no? Si vos agarrás en lo global, decís, bueno, todos estos mecanismos que usan, la exportación de pie, la importación de carne, la rotación de las plantas en las multinacionales que utilizan mucho ese sistema, terminan afectando lo que es nuestro trabajo, que somos jornaleros. Si vamos puntualmente y una valoración de las dos, como de nuestra perspectiva, que no tenemos un análisis técnico, ¿no? Pero sí nos fundamentamos en los datos de INAC que son oficiales. Si tenemos muchas plantas acá, están vinculadas al mercado interno, ¿no? Y si nosotros vemos
2014, ¿no? Un trabajo de campo que hicimos con los datos de INAC. 2014 se importaban 700 toneladas de carne y año cerrado 2024 se importaron 44.000 toneladas de carne, quiere decir que animales de plantas menores se dejaron de faenar para los abastos importantes. Eso también es un impacto. Si vos lo vas sumando, ¿no? Nosotros no tenemos una valoración cómo impacta esto, esta actividad o este sistema que usan las empresas o el otro. Pero si vos lo sumás, ganado en pie, importación de carne, seguramente, que yo también lo he manifestado a los colegas de ustedes, yo soy un viejo joven porque trabajo desde el 99 en el frigorífico, hace 25 años, he transitado todo este proceso de la industria. Cómo ha transitado, no hay que olvidarse que a partir del 2014 se mete China en el negocio, desaparece el valor de la lana, ya no se faena ovino, todas esas cuestiones, se faena ovino pero en menor cantidad, ¿no? Todas esas cuestiones que han pasado en este proceso, en esta metamorfosis que ha tenido la industria, ha impactado que se concentren frigoríficos agroexportadores y obviamente los frigoríficos menores que no tienen la capacidad de invertir, porque también me imagino que a las plantas menores le cuesta mucho llegar a estos animales preparados, ¿no? Porque tienen su valor, ¿no? Animales preparados, cuando hablan de esa categoría hablan 350 kilos, para el que no sabe, ¿no? Entre 500 kilos. Eso es un animal preparado para la industria. Pero no sabría decirte si esto impacta más. Seguramente la importación de carne esté impactando de una forma importante, valga la redundancia, en las plantas menores, seguramente. Bien, por acá. Pabletti. Algunas consideraciones. Creo que, para empezar, este tema de la libre importación de ganado en pie empezó hace más de 30 años en Uruguay, que se viene implementando en el gobierno de la calle Herrera. Estamos hablando de que, en el caso de la industria, y espero que me corrija el invitado, trabajan algo así como 11.000 personas, ¿verdad? Frati argumenta en la necesidad de que hay 1.030 en el seguro de paro, lo dice él en la conferencia de prensa, y 6 plantas cerradas. Ahora, en realidad, lo que termina siendo el ministro es convirtiéndose en una especie de regulador del mercado, en un fijador de precios, altera los precios, claramente genera distorsión, claramente genera falta de certeza, sobre todo para los productores que están haciendo una apuesta con determinadas reglas de juego, que todo ciclo productivo requiere determinada cantidad de años. Y entonces, esto de Frati, que claramente ahora le van a meter un bozal, por decirlo de alguna manera, entre el Ministerio de Economía y el Presidente de la República, porque ahora el MAS no decide más unilateralmente, va a tener que pasar por Economía y por Presidencia. Ahora habló también el ministro de Trabajo, ¿eh? Bueno, pero argumentando qué cosa. Y voy a un poco a la preocupación del tema de los... Porque hay 34 frigoríficos en Uruguay. Entonces, si hay que bajar los costos a los frigoríficos. Bueno, apelen a los aportes patronales, a la energía, al tipo de cambio, aranceles que paga Uruguay, al fondo de inspección sanitaria que recauda 35 millones de dólares que van a parar a rentas generales. O sea, hay instrumentos para, de repente, si quieren contemplar la situación de las industrias chicas, la pueden hacer. Pero no distorsionando todo el mercado ganadero, como es lo que ha pasado a partir de esta señal. Porque además, estamos hablando que hay 4 grupos, casualmente todos brasileños, que concentran el 70% de la faena. Y corríjame si estoy equivocado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Y otro tema que me parece importante, aún en años de mucha faena, y esto también pido que me lo corrobore, es significativa la capacidad ociosa que hay en la industria, ¿es verdad? Dos cosas, sí. Te contesto una y te corrijo otra. Dale. La primera, con respeto, ¿no? Lo corrijo. Por supuesto. Hay 2 grupos brasileros únicamente sacados en Brasil, que es Marfrig y Nerva. La diferencia que es los frigoríficos que tienen, obviamente, que son propietarios de 8 frigoríficos agroexportadores. Está bien. No, pero como dijo 4 empresas... Son 2 grupos que en realidad... Y hay un grupo que es Urgar, que es nacional, que tiene el frigorífico Pando y frigorífico San Jacinto, que también
tiene una capacidad importante de faena. Una consulta que me escriben, cuando usted hace referencia al total de exportación en pie, ¿Sí? ¿qué porcentaje dice usted? ¿Del total? Sí. Y depende, pero el último año... ¿2024? 2024, 2025, 380.000 cabezas. Sí. Alguien me está señalando que no es así. Según Tardáguila, Agromercado fueron fueron- 386.768 cabezas. A mí En me pie. podrán hablar de cualquier En pie. cosa, menos de No para en mi que son campo. para faena, que son las que están, en realidad serían el problema hoy, ¿no? O sea, Bueno, por eso claro. es la diferenciación. La ¿Cuál es en pie? ¿Cuál es claro, para faena? ¿Cuál no? Para faena en realidad es el 1%. No, Son eso es el argumento que usan Por que eso la- usa el por eso la sector diferenciación productor. importante. Pero yo ya lo mencioné, dentro de esos 380.000 Sí. hay muchos animales, muchas categorías que se van que son faenables. Pero no es lo que plantea Frati. El motivo o sea, Frati de lo que habla son de estas, de que por ejemplo van a Turquía, ¿no? Y que son en el entorno de 30.000 que este año podrían llegar a 40.000. En realidad eso es una semana de producción de la industria cárnica. Es una semana de faena de la industria, o sea, no mueve la aguja. No es que vamos a recuperar Claro. un montón de los puestos de trabajo. Bueno, por eso, pensaba también en, Claro. en lo que había ¿Qué es agregado el eso ministro de- de 2 días Trabajo, de que la faena. exportación de ganado en pie Qué horror. no genera puestos de trabajo y que defender la industria nacional es necesario que la faena se haga en el país. ¿Qué haces con los productores Pero claro. que venden ganado en Y, pie? pero además no le da margen de precio. No, Los pero precios hay una te los fijan los distorsión del frigoríficos. mercado ahí. Hay una distorsión del mercado y un impacto en precios. Pará, a ver quedan de este presos. lado, Soledad. No, vos decís, ¿qué haces con los que? Bueno, cambiás, en vez de venderlo en pie, lo vendés adentro y pasás a ser faenado. Digo, no Pero es que... eso, bueno, entonces, pero Cambiá. ¿hasta dónde va a Es intervenir una el Estado marcando versión del precios? negocio. Yo- ¿Es marcar precios o no? Sí, claro. Bueno, sin duda. es bajar los precios. Sin duda. Y en Quitas realidad, una cosa y ¿qué otra. industria Y nacional? y dejar la mayoría rehenes a los productores de lo que te quieran Claro. pagar los frigoríficos. A ver, sobre eso, ¿qué puede decir nuestro invitado? Lo que pasa es que yo los escucho, obviamente que cada uno hablamos de nuestra perspectiva y nuestro lugar de interés. Sí. También el gobierno puede Bueno, decir... nosotros acá en realidad no tenemos lugar de no interés, por ser estamos tratando de productores. entender No, de qué pero va. hablamos de... No tengo ganado Entonces, por me ahora. refiero al gobierno en este, Sí, sí, en este sí, caso, ¿no? No estoy diciendo ustedes, no estoy personificando No, ya sé, en ya sé, ustedes. ya sé. Me gustaría igual tener. También el gobierno viene de un tiempo... Se da acá, nosotros vivimos en un país subdesarrollado que depende de la demanda y depende mucho de la inversión Tomador de extranjera. precios. Acá la barrera arancelaria a la inversión extranjera es baja, se van del país, no tienen ninguna consecuencia, pasa con Rosario, el Orsinal, ayer 15 de julio, hace 2 años que no trabajan, empresas de un capital chino, se van, dejan a los trabajadores, ¿quién se hace cargo de eso? El Estado, ustedes, nosotros, los que están escuchando, los que escriben. Hay empresas que... Yo soy trabajador frigorífico de Rasco, de una multinacional, se me terminó la licencia el 9 de junio, yo estoy en el seguro. Y Minerva no es que bajó la actividad en los otros 3 frigoríficos, sigue matando el mismo volumen. ¿Qué está haciendo Minerva? Con una herramienta del Estado, que es el seguro de paro, financia costos. su economía, su demanda, Bajando y su costos. interés, ¿no? Entonces está bien que el gobierno tome medidas, que piense en tomar algún tipo de medidas. Son medidas que obviamente bien vista, y como todo gobierno tiene un consenso, un 50 que no y el 50 que está contento, por Bien, supuesto. Permitime, Soledad, porque te No, hemos yo quería, interrumpido. quería preguntarte para entender, porque hoy al comienzo dijiste que esto no solucionaba un problema de fondo. Entonces, para quienes somos ignorantes de la materia, me gustaría saber cuál sería como el problema de fondo y qué cosas tienen ustedes como trabajadores en esa línea, qué propondrían o qué proponen. Bien, 2 cuestiones. Cuando yo digo esto señalo algunas de las empresas, digo porque no es que nosotros lo vamos a inventar, es público. ¿Soluciona esto el problema de Casablanca, que le debe 25 millones de dólares a Conexión Ganadera? ¿Soluciona el problema de Rosario y el Orsinal 2 años sin trabajar, que la presa china se fue del país? ¿Se entiende? ¿Soluciona esos problemas de estas plantas? No, no lo va a resolver esta medida. Puede resolver a plantas chicas, frigorífico más pequeño en Florida, en Artigas, en Mercedes, que hay un frigorífico chico, en Minas. Pero no resuelve lo estructural, ¿no? Que son cuestiones financieras, cuestiones de inversión, de tecnología, de desarrollo que no pueden competir. Costo país. Ni que hablar. ¿Por qué? Y ya te contesto, pero No, quiero está bien, cerrar yo- la idea.
¿Por qué está la discusión del ganado? Porque el 80% del costo de la industria es la materia prima. No está en discusión el salario de los trabajadores, que es el 10%, ni el costo de los insumos. ¿Las exportaciones? ¿Cómo? ¿Están en discusión las exportaciones? Y me imagino que no, si le genera 3.000 millones de dólares, eso no hay discusión. Pero contestando, nosotros obviamente, no podemos venir ni acá ni en cualquier ámbito solo a quejarnos y decirle el Estado tiene que... Nosotros entendemos en nuestra perspectiva humildemente y estamos trabajando con obviamente gente que sabe y técnicos porque queremos presentar un proyecto, entendemos que la ley de subsidio de desempleo no es que esté obsoleta y no ayuda, sino no está aplicando a la realidad de la industria, estos mecanismos, ¿no? Los impuestos que encuentran las multinacionales para no financiar sus... Todos. Hay la importación de carne, la exportación de pie, la disputa que tienen los productores histórica con la industria, eso lo que hace es el ocio, como bien tú decías, eso lleva a que los jornaleros no trabajemos y no cobremos y accedemos al seguro de paro. El ocio de la industria también usa el mecanismo este. Lo que voy es, nosotros hemos presentado, el otro día estuvimos con una bancada del Frente Amplio, le presentamos un proyecto, obviamente la idea nuestra es sentarnos con todo el ámbito político a discutirlo, que es antes de la dictadura, o en los 60, para no ser un tema como, ¿no?, hacer referencia a eso, sino en los 50 y los 60 habían cajas de compensaciones por la baja actividad, ya sea de la lana, que era el producto más importante del Uruguay, por arriba de la carne, y bueno, después vino la industria frigorífica, después cambió el plan de industrialización nacional y desaparecieron las cajas de compensación. Nosotros queremos retomar esa idea, que sea revisable, que puede transitar un aporte del ganado en pie, la importación de carne de las multinacionales, nosotros los trabajadores, de revisar, ¿no?, que sea un fondo solidario, que el Estado participe y que sea al margen de lo que es el subsidio de desempleo. Porque aquellas empresas que usan y abusan este mecanismo, que le duela un poco. Porque si en definitiva... sí, claro, que sea la discusión, pero de nosotros participemos también. Está bien, está bien. Por ahí es la idea, ya entregamos un bosquejo, pero hay que meterle un poco de cabeza. Y un datito más, perdón, ¿cuánto tiempo de ocio anual promedio tienen como trabajadores? La pregunta que yo le hice hoy, que aún en la época de faena hay capacidad industrial ociosa bastante significativa. Algo en referencia a Frati que dijeron al pasar para corregir. Lo que dice Frati, nosotros hoy somos 1.600 trabajadores en el seguro de paro. Creo que lo que hace referencia a Frati es a los 1.030, a los 1.100 que no tienen subsidio, que hoy están en calidad de despido. Claro. No hay trabajo, no tienen ingresos. Se les terminó. Eso es lo que se refiere, creo, Frati, a ese volumen, porque nosotros al ministro, a Castillo, le entregamos un informe, vamos a decir, urgente de más o menos cómo estamos, porque hay muchas plantas que están bajo actividad, pero están en un seguro por reducción. Perdón que se me fue la pregunta, no sé quién fue que me preguntó. La pregunta ¿Cuántos días por anuales o tiempo acá anual promedio? A grandes rasgos, para que ustedes y los oyentes, obviamente, estén en conocimiento, acá hay 34 frigoríficos habilitados para la exportación. Después hay de equinos, ovinos y entre otros, ¿no? Sumado el chacinado, la avícola. Pero frigorífico de industria frigorífica hay 34. Acá tenemos plantas de alta, es muy heterogéneo, ¿no? Plantas de muy alta productividad y plantas de baja productividad. Y en ese universo conviven. Hoy tenemos 5 plantas que históricamente, le decimos históricamente, vamos a los últimos 10 años, trabajan en una situación ideal, ¿no? Cuando digo ideal es 20 jornadas a 24 o el mes de 25. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hacen uso de seguro de paro en el año. Después tenemos 10 plantas, ¿no?, en una de las que trabajo yo, que en algún momento es de entre 15 y 22 jornadas. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento del año nosotros hacemos uso del seguro de paro, ya sea total o por reducción, porque reducción es más de 6 jornadas, 19 o menos jornadas para los jornaleros. Por eso hacemos uso del subsidio. Y después tenés 15 plantas más o menos, que bueno, está. La verdad, de nuestra perspectiva como trabajador, que muchas veces yo trabajo en frigorífico agroexportador, tengo un plan B. Mi compañera trabaja, no, voy a la casa de mi madre a comer. Sí, claro. En el interior y plantas menores, no entiendo, al menos hoy en mi rol, cómo hacen para subsistir haciendo 5.000 animales por año.
Un frigorífico que hace 140.000, entre 100 y 140.000 por año, le estoy diciendo que a veces trabajamos 15 días por mes. ¿Cómo hace una planta que hacen, me van a decir tamaño, plantilla, frigoríficos chicos? 1.000 animales, dividirlo por 240 jornadas trabajables. Pablo. Bueno, yo me estoy interiorizando de todo esto, ¿no? Como la mayoría de los que estamos acá, de cómo funciona el negocio este. La primera conclusión que puedo sacar es, qué lindo lío que armó Frati, ¿no? Lo hizo un moño y se lo dijo, toma, resolvelo vos, le dijo al ministro de Economía y al presidente, porque no lo puede resolver él. Por lo que yo entiendo, entonces, de todo lo que hemos charlado acá, si a los productores y a las unidades productoras se les prohíbe la posibilidad de poder exportar ganado en pie, no le queda alternativa que llevarla a los frigoríficos. ¿No? En concreto es eso, más o menos, número más, número menos, es eso. Se llama intervención del Estado. Ahí está. Y el frigorífico fija el precio de cuánto te pago por kilo por el bicho que vos me traes. Correcto. Y si no te sirve el precio, manejate. Suerte en pila, que se te muera ahí o le buscamos la vuelta. O sea que en definitiva el que va a terminar fijando el precio son los frigoríficos. Esa es la realidad. Y particularmente los agroexportadores que tienen más potencia de compra, ¿no? Entonces, los brasileños. lo que Frati explica en esta medida que toma, o es el argumento que tiene, es que claramente hay un 10% de trabajadores de la industria que en este momento están desempleados, ni siquiera tienen seguro de desempleo, aproximadamente, ¿no? Sí. Aproximadamente. Y busca salvaguardar esa industria, busca recuperar esos puestos de trabajo, ¿eh? Con esta medida, para que se pueda faenar más, en teoría. No, esa es la línea de razonamiento que tenemos. En ese razonamiento lineal creo que... En ese razonamiento, en concreto, en mi barrio yo lo podría explicar de esa manera, ¿no? Bien. Ahora, si vos tenés en el último, el Ministerio de Agronomía, de Agricultura y Pesca tiene 16.000 y pico de unidades productivas registradas y a su vez unas 23.000, 24.000 productores familiares, pequeños productores, que faenan todos, ¿no? En los frigoríficos. Hay lógicamente una desproporción entre el perjuicio que le puede causar a un sector eventualmente y el beneficio a otro sector. Porque claramente son más los pequeños productores y las unidades productivas que los trabajadores que están hoy desempleados. Entonces, la única conclusión que se me ocurre es que si bien yo entiendo tu posición, y está muy bien que así sea... Desde los intereses... Desde los intereses de los trabajadores, está muy bien, porque yo si estuviese de ese lado haría lo mismo, y si estoy del otro lado también haría lo mismo. Me parece que otra medida que pudiese incentivar a la industria frigorífica a que retome personal sería mucho menos gravosa que la situación que tenemos. Porque además, lo que vos explicaste hoy, con esto termino, si las multinacionales, o algunas de las multinacionales, o algunas de las que pertenecen a la industria frigorífica, hacen ese vericueto de rotación de seguro, ¿verdad? Pero la faena es la misma, a su vez no solo van a seguir con ese modus operandi, sino que ahora se van a beneficiar porque aparte van a fijar los precios. Exactamente. Entonces, no le veo bien cuál es... capaz que se me escapa algo, se me debe escapar algo, pero no le veo bien cuál es la solución. La reflexión. Déjame que entre, por favor. no sé si es una pregunta de Ricardo o una reflexión, así ya juntamos todo, ¿te parece? Sí, por supuesto. A ver. No, son como conclusiones no ¿Llegaste para mí. alguna? Bien, No, porque acá no, como me no queda tan conozco claro nada. si se puede llegar a alguna conclusión. Como no conozco nada, igual que los compañeros dijeron que no conocían nada, dieron datos que es impresionante, digo, por lo menos estamos hablando de una decisión que ya no es una decisión, ¿no? De una acción que al final no sabemos si se va a producir o no. O sea, lo único que puedo sacar de acá son algunos aprendizajes de esta situación. Primera cosa, ¿cómo nos odiamos los uruguayos que prohíban cosas? Por más que su pensión, ¿está? Sí. Sé que hay una diferencia. No gusta. No gusta. Si a mí me dice el médico, vamos a suspender el café por ahora, para mí es una prohibición. No nos gusta. Siempre esa... Y el por ahora es para siempre. Y el por ahora es para siempre y a su vez me hace sentir más ansiedad, ¿no? Por ahora significa que por ahora no puedo consumir el café. Eso primera cosa. Tenemos que aprender de eso. A veces cuando las noticias son como que no vamos a hacer alguna cosa, como que prohibimos, como que quitamos. Digo como país, como nación. Segundo aprendizaje es qué poca habilidad todavía tenemos los uruguayos, sobre todo a veces en los ámbitos públicos, de mirar el panorama político antes de sacar una medida y de consultar. O sea, mirar como equipo,
jugar como equipo en estas cosas, porque esto quizás ahora la acción no va a ser, la decisión no se toma. Bueno, pero ¿a quién le faltó jugar en equipo en esta oportunidad? Con todo el gobierno. Con todo el gobierno y averiguar, porque esto se acumula... Al ministro Frati, dirás, ¿no? Tampoco es todo el gobierno. Sí. Pero se acumula cantidad de acciones que uno va como haciendo un checklist de estas cosas, ¿no? Y la última es resaltar un poco la actitud que tuvo el FOICA, que representa acá a nuestro invitado hoy, Martín Cardoso. Me gustó mucho como ellos dijeron, saludamos, ¿no? No sabemos si esto soluciona un tema estructural. O sea, no dejaron en Orsay al ministro, ¿no? Saludaron porque sabían que su intención era buena de mejorar el tema, pero a su vez tampoco se volcaron plenamente, no aplaudieron plenamente la acción, sino que dijeron, bueno, esto capaz que hay que comenzarlo un poquito más. Hay que pensarlo un poco. Hay que pensarlo un poco. Está bien. Sí, yo dos menciones, no voy a ser abogado del diablo, pero también, como bien decía, el no obviamente es como una barrera cuando te tocan los intereses, ¿no? Pasa mucho... Da Silva lo escuchaba, yo no lo veo a Da Silva tan preocupado por la pesca, sí preocupado por esto, ¿no? Entonces, cuando te tocan los intereses, hay sectores. No hay que olvidarse que hace poco la Federación Rural y la Asociación Rural y todos los productores, hasta el dueño de la vaca Milka, aplaudió al ministro Frati cuando él dijo, si avanzan las multinacionales yo me voy, dejo mi cargo. Si sale el negocio de Minerva a Marfrig. Por la concentración. Lo aplaudieron. Dijeron, muy bien, ministro. Sí. Ahora por eso para algunos les extraña más. Ahora es el peor. Ahora es el peor ministro y se tiene que ir. Y después lo que decía Pablo, que él está haciendo un razonamiento lineal, como lo hacemos todos. Pero haces un razonamiento lineal hablando de la cantidad de trabajadores volcados al sector agropecuario, los productores. Pero si vos vas al detalle fino, no todos esos productores tienen la posibilidad de venderle a Minerva y a Marfrig. ¿No? Entonces no son todos los productores que están afectados por esta decisión. No son todos los productores que tienen la posibilidad de tener un animal, ya sea criado feedlot o que sea criado a pasto de 500 kilos. Por eso no es lineal el tema. Obviamente, ustedes en su posición... ¿no? Está bien que tengan un razonamiento, lógico. De lo que veo. Ahí está. Breve y breve. Pues, si lo tenemos que ir, sí. El precio de referencia lo marca el precio máximo. Si el precio máximo baja, obviamente que el ganado de menor calidad va a bajar. Ni que hablar, pero entonces, lo que voy es... incide en toda la cadena de precios. Lo que voy es que Minerva y Marfrig o muchos frigoríficos pagan al contado o tienen la posibilidad de hacer esos acuerdos a pagar a largo plazo. Está bien, pero eso por la potencia productores individual. menores que no tienen esa posibilidad de acceder a esos contratos y necesitan el efectivo, como decir, ¿no? Yo no soy técnico, pero el efectivo. Y hay otros que tienen la capacidad como para trabajar a pérdida, porque hay muchos grandes productores que trabajan a pérdida, porque cuando no hay demanda, si vos no tenés un respaldo financiero que no le vendés la vaca a nadie, tenés que tener el animal invirtiéndole arriba en sus cuidados, en la comida, en las cuestiones veterinarias. Hay otros que no pueden. Claro. Por eso lo que digo, yo no estoy hablando, yo lo que me refiero es que dentro de todos los productores que hay, no son todos que les venden a la industria frigorífica, ¿no? Eso es lo que quiero señalar. Breve y tenemos que cerrar. A ver, en realidad entiendo lo que tiene que ver con la parte de la industria frigorífica, pero acá esta medida, que creo que lo evidenció la marcha atrás y que hoy por hoy entró a jugar el MEF y se corrió el Ministerio de Ganadería, está claro que Frati cometió un error, porque la especulación ya generó su daño. Y creo que lo que habría que preguntarse es por qué Uruguay en los últimos 20 años no pasa de los 2 millones, salvo esos 2 años que vos mencionaste, que son reales, 2006 y creo que 2023 o 2021. La realidad es por qué no superamos los 2.300.000 animales faenados. En realidad es el problema de que no somos competitivos, de que llega un momento que no podemos superar esa cifra. Uruguay no es competitivo y esto en realidad, esta especulación que generó el ministro, ¿a quién beneficia? A la supuesta industria nacional, que de nacional prácticamente no tiene nada, o es la mínima expresión dentro de la industria frigorífica. Entonces, la realidad es que a mí me gustaría que en algún momento alguien le pregunte al ministro a quién quiso beneficiar.
Porque la realidad es que a los trabajadores de la industria cárnica no les movió la aguja. No es una medida que mueva la aguja para estos más de 1000 trabajadores o 1000 trabajadores que están en esta situación. Y la especulación en sí que generó el daño que hizo y que es irreversible, perjudica a los productores. Martín Cardoso. Bueno, lo que plantea Valeria es una discusión más amplia, ¿no? Porque también nosotros La de fondo, en realidad. nosotros como trabajadores aplaudimos esta decisión del ministro de decir, bueno, ok, ¿salva? No salva. Es una medida Entonces, pensada en lo social. ¿por No qué lo importa si es aplauden, mínima. entonces? También podríamos decir, y sí, el ministro de Economía quería desindexar los salarios, sí, va a ser pro al poder, pro a la derecha. Las discusiones siempre van a estar. Pero que los productores son la derecha. Déjame que termino y Pero te los digo la idea. productores son Pero la quiero derecha. profundizar un poquito. Vos hablás de la industria nacional. En los 90, un gobierno blanco terminó con la industria nacional. No es cuestión de estos 20 años del Frente Amplio. Y te entiendo Pero tu no posición. son del Frente Amplio. Pero porque, es un proceso, es un proceso. El último periodo no fue del Frente Pero es un Amplio y la proceso, realidad Valeria. es que de los 2.300.000, Pablo, estás poniendo una carga ideológica que no tiene. No, Esto es pero práctico. vos haces señales no es a los 20 ideológico, años. es práctico. Si los precios del ganado bajan, ¿a quién beneficia? Está bien. Beneficia a las multinacionales, Pero vos no podés, beneficia Valeria, a la con industria respeto, te digo, uruguaya. vos lo podés hacer este Al comentario pequeño productor, no con lo Vale, alguien, con déjalo la hablar, por audiencia, favor, alguien que invitado. trabaja en la industria, te estoy diciendo, no viene de los 20 años el tema de la industria nacional. Viene de mucho antes. Consecuencias, políticas cerradas tienen todos los gobiernos. Yo no estoy hablando ni del frente, pero vos haces referencia a los 20 años, no es de los 20 No, años. yo te digo, en los últimos 20 años, 2 veces superamos los 2.300.000 animales faenados. ¿Por qué? Porque después de que llegamos a esa cifra, no somos competitivos, los aranceles... en Pero Uruguay volvés a y la terminar en la carga. pregunta a quién beneficia Frati con esta decisión. ¿Por qué ni se lo aplaudo? ¿Y por qué se aplaude? está Si bien. en realidad no mueve la aguja. A ver, la reflexión final y la respuesta la da el invitado, por favor. No entendí lo que me preguntó. Reivindica la pregunta de a quién beneficia Frati con esta decisión. Y por sus comentarios trata de beneficiar a los trabajadores, por supuesto. De frigoríficos en seguro de paro. Y sí, Está, es lo que comentó él. Está, porque volvemos a lo mismo, trabajadores también están los productores, ¿no? Pero bueno. caso es una Está pregunta bien, para el ministro. está bien. No, tenemos, no que, para él. tenemos que dejarla por O aquí. que se pase raya Lo al que final tenés es muy que- prematuro. ¿Tenés claro, Cardoso, al final qué se resolvió? ¿Vos podrías traducir exactamente hoy en qué estamos? Porque una cosa fue el anuncio de Frati, después la decisión de pasar por MEF y presidencia, el ruido de la política partidaria. Finalmente, hoy, ¿qué se sabe? Y técnicamente eso lo tendría que preguntar al ministro. Yo no Tampoco sabés. Técnicamente, Tampoco Es que la sabés. última versión la dio Ok. el ministro. yo si fuera ministro... Conferencia de prensa. Bueno, pero en la conferencia de prensa quedó claro. Pero, Suspendida, se suspende, salvo Bueno, excepciones. Pero si ustedes son... Me pones en esa excepción. posición. Los periodistas, lo que analizan eso son ustedes. La contestás. no, pero porque tú aplaudís. Bueno, ¿qué aplaudís? Eso es lo Yo que yo no quiero no saber. aplaudí, yo digo, saludamos la situación porque él hace No, está bien, está bien, referencia a está los bien, trabajadores. está A cuidar el trabajo. Está claro, eh, Martín. o sea, él saluda. Bueno, porque ¿y ustedes, Bani- periodistas, tienen claro Sí. Sí. qué, Sí. Pepe? No, para mí está clarísimo en el sentido que se suspende temporariamente, que después Se el hizo la gobierno... suspensión temporaria, pero Sí. no de los que ya están activos. No, no, De no. la no, emisión no, de no. nuevos permisos. Lo que- Exactamente. Ah, bueno, Los pero es nuevos importante permisos, decirlo. Él dice, se suspende temporalmente. Los nuevos permisos Los nuevos, van a pasar ahí por el está. Ministerio de Economía. Está. Él aplicó el término. El lentejo Va a ser una proceso. decisión de gobierno, dijo. Va a pasar por el Ministerio de Economía y va a pasar por ¿Quién presidente. exporta y quién no exporta? Claro, o sea, Bueno, pero ahí está el van a problema de digitalizar fondo. supuestamente. están El fondo metiendo- está ahí. ¿A quién le dan la posibilidad de Hay- utilizar esa exportación de ganado de pie y a quién no se la dan? Hay tres Ahí viene locomotoras el que tema. tiran de la economía. Estamos en el punto cero, señores. Sí. No, porque en realidad Victoria, esto es un negocio a largo plazo. La realidad es que el que se embarca en este negocio Lo va a es pensar largo dos veces plazo ahora. y lo va a Sí, sí. pensar Claro, dos ese veces. es el daño ya generado. Bueno, Martín pero Cardoso. tiene que ver con la exportación, claro. El ruido. Martín Cardoso, muchas gracias por habernos No, muchas acompañado gracias y por a ustedes. habernos, Armaste. por lo menos Un placer. intentado dar la perspectiva de la FOICA, ¿no? Nada menos. Muchas gracias. No, ustedes. Hacemos una pausa.